Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando sobre la alarmante situación que se está viviendo en Argentina, que en las últimas horas ha llegado a un punto culmine por haber superado a Chile en el puesto número 10 de los países con más casos de coronavirus en todo el planeta. Y esto claramente demuestra la ineficiencia e ineficacia de parte de las medidas que se han adoptado por parte del gobierno para poder contener al virus, que obviamente demuestra todo lo contrario, que está siendo incontrolable. Y además de ver qué es lo que dicen los medios respecto a esta posición, estar en el número 10, también vamos a estar viendo cómo ya ocurrió el primer caso de colapso sanitario oficial, en donde se ha tenido que elegir en Argentina si una persona vive o no, realmente algo terrible. También vamos a ver cómo la prensa europea, diversos medios internacionales muy conocidos y de renombre, han tildado la situación en Argentina como un verdadero desastre. También vamos a estar viendo el caso de un neurólogo argentino, un verdadero experto, que estima que para Navidad podría llegar a haber 364.000 personas muertas por coronavirus, si esto obviamente no se detiene. E incluso la opinión de otro gran neurólogo también del país, que habla sobre la situación en Argentina y cómo esto no se está parando en lo más mínimo. No hay forma, las medidas están siendo totalmente ineficaces. Pero bueno, antes de empezar, no se olviden de darle like, me gusta si disfrutan el video y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, resumiendo lo que decía en la introducción, básicamente lo que tenemos es una imagen que desmiente la situación en Argentina, que va en contra de esta falsa imagen que se trató de crear de parte del gobierno, de que las cosas estaban bien, de que era un ejemplo al mundo, cuando en realidad hemos visto que Argentina se ha transformado cada vez más en un contraejemplo, un manejo de parte del gobierno sobre la pandemia que ha sido ya hoy en día tomado como lo que no hay que hacer. Y además algo muy llamativo, como vimos en el video de ayer, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, llegó a hacer una comparación con Chile, que debe ser la cuarta, quinta comparación que se hace, después de haber también hablado mal y haciendo comparaciones falsas de otros países, de no solamente de la región, sino que también de Europa. Y en esta ocasión hablaba de que en Argentina se estaba tratando la situación muchísimo mejor. Pero como vamos a ver ahora, ya es oficial que Chile ha sido superado por Argentina en la tabla de posiciones de, desgraciadamente, los peores países del mundo. Como podemos ver en esta nota, claramente el título es Coronavirus, Argentina ya está entre los 10 países con más contagios. Después aclara algo que realmente es terrible: a 164 días del inicio de la cuarentena ocupa el 10º lugar en una lista de 150 naciones con mayor cantidad de casos de COVID-19. Como podemos ver acá en el gráfico de los países con más contagios, ya ha superado a Chile y está muy cerca de España, incluso de México, y ya liderando los 10 países con más contagios del planeta. Esto es realmente algo terrible, algo que está demostrando la ineficiencia de lo que se ha tratado de hacer de parte del gobierno. Pero algo aún más llamativo todavía es cómo de parte del gobierno hace unos meses se habló de que supuestamente otros países estaban hablando de que la estrategia argentina era eficaz, que estaba dando que hablar en el mundo, cuando en realidad hemos visto que la evidencia demuestra lo contrario. Y aquí tenemos una nota del día de hoy, del diario El Cronista, que el título es Evidencia del desastre, cómo evalúan la cuarentena argentina en el exterior. Incluso acá dice que el diario británico Telegraph sostiene que el cierre más largo del mundo no salvó a Argentina de la miseria del coronavirus. Incluso, según menciona este diario, al parecer de Telegraph, dijo: Argentina ofrece pruebas irrefutables de que los largos encierros significan un desastre. Es que claramente esa es la situación que se está viviendo en Argentina, una situación de desastre. Como vamos a ver en unos instantes, las muertes están descontrolándose, los casos claramente. Ya hubo el primer caso de alguien que tuvo que ser dejado de lado por el colapso del sistema sanitario. Y obviamente todos los números demuestran que la situación es realmente trágica. Acá tenemos otra nota que habla de la misma situación. La prensa europea afirma que la extensa cuarentena argentina es un desastre. E incluso agrega lo siguiente: las medidas adoptadas por el gobierno no salvaron a la Argentina del coronavirus y, por el contrario, los casos y las muertes diarias continúan disparándose, que es obviamente una realidad. No hay necesidad de leer diarios internacionales para darnos cuenta que es realmente grave lo que se está viviendo en el país. Además, escuchen esto que también es muy interesante y muy preocupante. Dicen lo siguiente en esta nota: se tambalea al borde del top 10 mundial de casos de coronavirus y es uno de los pocos países donde la curva en casi todos los gráficos estadísticos se dispara, que es algo que lo hemos visto en gráficos anteriores de otros videos, como incluso hasta países de la región que no estaban para nada bien, por ejemplo como Brasil, hoy en día están en una situación muchísimo más privilegiada que la que se vive en Argentina, que no para de aumentar los casos, las muertes, y todos los números son terribles. Incluso agrega también que va a haber consecuencias nefastas y los efectos devastadores van a ser terribles
por esta cuarentena de más de 160 días. Incluso escuchen esto, que realmente es muy triste porque es la verdadera situación de lo que se vive en Argentina y es algo que no debería haber pasado. Y el autor de la nota de Telegraph dijo lo siguiente: la grandeza de Buenos Aires ya está muy descolorida. Ahora está en peligro de desaparecer a medida que se extiende la cuarentena. Y obviamente hace referencia a toda la cantidad de lugares que han cerrado. Es algo que realmente es estremecedor. No paran de aparecer noticias de lugares clásicos, emblemáticos, con décadas y décadas, capaz algunos 50, 70, 80 años que han estado en el negocio, que ya son parte de la ciudad e incluso parte del país, ya son representativos de la cultura argentina, y realmente habría que hablar en pasado porque muchos de estos ya no existen, han tenido que cerrar sus puertas debido a la mala gestión de la cuarentena por culpa del gobierno. Incluso en esta nota también algo muy llamativo que lo único que hace es aumentar la incertidumbre de la situación. Dice lo siguiente: Argentina ya ha superado a Chile y hay muchas posibilidades de que pronto supere a España, uno de los países más afectados por la pandemia. Y realmente, como podemos ver en esta publicación, se ha cumplido lo peor. Argentina es realmente un fiel reflejo de un fracaso de la cuarentena. Tenemos, como menciona acá, la cuarentena más larga del mundo, ya lo he hablado, hay muchas entidades internacionales que se han referido a esto. La caída económica más impactante del mundo y además, como mostrábamos en un video hace muy pocos días, hoy en día Argentina es el segundo país en un ranking de miseria mundial. O sea que era un país que ya venía claramente mal y esto viene a terminar de destrozar la situación que se vive en el país. También top 10 de los países con más casos de coronavirus en el mundo, que es lo que estamos viendo en este video, y top 10 de los países que menos test hacen, que es una de las mayores críticas que se ha hecho de parte de la oposición y de toda la gente que está metida en esto, especialmente los médicos y los expertos. Claramente es una situación muy complicada la que se está viviendo en el país. Pero como si no hubiera suficientes complicaciones, creo que esta es la peor, esto es lo más preocupante que puede haber en este momento. Y es que debido a la cantidad gigantesca de casos nuevos y de muertes que se están registrando, se ha llegado a la saturación del sistema. Como podemos ver en esta nota de La Nación, que esto fue publicado hace muy pocas horas, el título es: por primera vez excluyeron a un paciente por la saturación del sistema sanitario en Río Negro. Y después se explica: el paciente es un hombre de 80 años que quedó internado en Chipoleti, donde recibe oxígeno, pero no accedió a un respirador automático porque el hospital local cubrió toda su capacidad. Básicamente eso explica que se ha llegado, por lo menos en esta zona del país, al colapso sanitario. Esto tan temido, que es lo que obviamente hizo que explotaran las muertes en España, que explotaran las muertes en Italia. Este fantasma que se podría haber evitado, que hubo tiempo de sobra, tiempo suficiente para haber invertido, para haber hecho testeos, para haber implementado tecnología que capaz en el país no existía, no se hizo y ahora estamos viendo las consecuencias con el primer caso en el cual se ha decidido sobre la vida de este hombre negativamente, perjudicándolo por un colapso sanitario. Y escuchen este relato que realmente te pone la piel de gallina, es terrible. Estamos buscando la cama. Esto es lo que reportó la directora del hospital, Claudia Muñoz, quien detalló que no hay disponibilidad de más camas en esta zona. Si hablamos obviamente de terapias intensivas en el sistema de salud. Y además señaló que había que priorizar a la gente. Dijo lo siguiente: yo lo entiendo porque es muy duro, puede ser mi papá, pero en Chipoleti hoy no tenemos camas. Esto es realmente algo terrible, algo que no debería haber pasado. Como decía antes, hubo tiempo de sobra para que esto no suceda, pero terminó sucediendo lo inevitable debido a la mala gestión del gobierno. Y al final nos hace preguntarnos para qué se hizo esta cuarentena eterna, sin testeos, sin el uso de tecnología, sin implementar, como hemos visto, camas ni la infraestructura necesaria, sin invertir donde había que invertir, como en otros países que incluso se han llegado testeos que multiplican por lo menos por 10 lo que se hace en Argentina. Calculado obviamente para una misma población. El gobierno siempre tuvo el mensaje de que entre elegir por economía o por salud, iba a elegir por salud, y obviamente el país ha quedado sin economía, que es un desastre, una de las peores caídas a nivel mundial y la peor caída de la historia del país, la peor de Argentina, mucho peor que incluso en el 2001. Y estamos viendo ahora que tampoco hay salud, porque al final se está teniendo que elegir entre gente que viva o no, los casos están descontrolados y obviamente las muertes se están acelerando. Y considerando que esto sucede después de meses de ventajas respecto a lo que sucedió en Europa, lo que sucedió en Asia, como hemos visto en videos anteriores, el ministro de Salud de Argentina diciendo que el coronavirus nunca iba a llegar a Argentina y que si llegaba, lo cual lo dijo días después, porque en ese momento había verano en el país, no iba a pasar absolutamente nada. O también vimos al presidente diciendo que básicamente con un tecito caliente uno podía evitar que se contagie, o los síntomas del virus,
Entonces claramente nos damos cuenta que la situación ha sido mal encarada desde el día cero. Y como veíamos antes, la situación actual, el día a día, lo que se está viviendo hoy, si bien es preocupante, es realmente alarmante, lo que se puede llegar a venir es todavía aún peor. Miren esta nota, también publicada hace muy pocas horas, que dice: las proyecciones de un biólogo apuntan a una alarmante cifra de muertes para Navidad. Según Alberto Kornblit, investigador del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias, que depende de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y del CONICET, dijo que él calcula que para las fiestas habrá unas 364.000 muertes. Estamos hablando de un número totalmente terrible. Escuchen esto también, que es impresionante. Jorge Aliaga, que fue consultado en esta nota, que es el físico integrante del comité de asesores del actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, o sea, es alguien que está al lado del gobierno y está validando algo que realmente es terrible. Él explicó que si se miran las cifras pasadas de los fallecidos, se duplican más o menos cada 24 o 25 días. Y esto se traduciría en que cada más o menos 80 días se multiplica por 10 la cantidad de muertes. Y por eso el investigador anterior que les mencionaba en esta nota ha dicho algo que es realmente estremecedor. Según él, el 18 de agosto, 3 días antes del 21, se habían sobrepasado los 6.000 muertos. Y según él, si no se toman medidas más estrictas y más útiles, que realmente estén enfocadas en lo que hay que hacer, y se toma que la duplicación de muertes, según sus datos, ocurren cada 21 días, para él el 13 de septiembre habrá 12.000 muertos acumulados, el 5 de octubre 24.000 muertos acumulados, el 27 de octubre estamos hablando ya de 48.000, casi 50.000 personas fallecidas en el país, el 18 de noviembre 96.000, un número tremendo, el 10 de diciembre 182.000 y para Navidad calcula, como les decía antes, 364.000 muertos acumulados en el país. Así que si consideramos estas estimaciones, que ojalá no sea lo que suceda, tengo fe en que no va a ser lo que va a pasar, pero obviamente si responde a las estimaciones matemáticas que se han hecho, esto sería un escenario bastante probable. Y si vemos lo que ha sucedido, si vemos cómo viene el gráfico, si vemos cómo ha sido la estrategia del gobierno para que esto no suceda, claramente el escenario más probable es ese, el peor, desgraciadamente. Y como les mencionaba al principio de este video, miren la portada de esta nota que dice lo siguiente: Argentina no ha podido controlar la pandemia, alertó un neurólogo. Y el director y fundador de la sala de ACV del Hospital Güemes advirtió lo siguiente: no hay otro país en la región en el cual estén creciendo a un nivel tan acelerado los casos. Ya hablé de esto reiteradas veces en videos anteriores. Basta con ver los gráficos que se publican en cualquier página web que claramente queda demostrado lo que acaba de decir este hombre. Y él mismo agrega después: estamos mal, la verdad es que no hemos podido controlar la pandemia. Y además indicó que el crecimiento en Argentina es exponencial y es algo que no debería estar sucediendo. No es algo que ni siquiera esté sucediendo en la región, es un caso particular que está solamente pasando en el país. Él mismo, según esta nota, concluyó lo siguiente: las autoridades es obvio que fracasaron y no supieron controlar la pandemia. Así que realmente lo que se está viviendo en Argentina es trágico, es un gran problema, que encima es algo que, como hemos visto, ni siquiera se está viviendo en otras partes de la región, ni hablar del mundo, donde hemos visto países en los cuales esto ya ni siquiera es un problema, la gente está haciendo su vida, y la situación en Argentina es alarmante. Pero el dato más alarmante, como veíamos, empezar esta temida etapa de saturación del sistema, que esto puede hacer que se aceleren exponencialmente, aún más de lo que venían acelerándose tanto los casos de contagios como especialmente los de muertes. Pero bueno, me gustaría saber cuál es su opinión, los que sean de Argentina, que agreguen todo lo que crean sobre la estrategia del gobierno, que creen que es lo que ha fallado, cuáles creen que son los problemas y qué es lo que creen que habría que hacer ahora de cara a este gran problema que no para de crecer y cada vez es peor. Y los que sean obviamente de otros países, me gustaría saber su opinión para también contrastar qué es lo que se hizo en sus respectivos lugares, cuáles creen que son las falencias, si lo comparan obviamente con sus países de origen. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris, esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.